Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a platicar un poco acerca de la deformación en sólidos por parte de esfuerzos. Para ello, primero vamos a platicar un poco acerca de la ley más sencilla para describir deformaciones, que es la ley de Hooke. Entonces, vamos para allá. Bueno, imaginemos que tenemos un objeto sólido y lo queremos deformar. Entonces hay distintas maneras en que lo podemos deformar. Podemos aplicar fuerzas de compresión, podemos utilizar fuerzas de tensión para estirarlo, podemos aplicar fuerzas de torsión para doblarlo o torcerlo, podemos aplicar fuerzas de impacto como golpes o fuerzas de penetración e incluso podemos aplicarle temperatura para de esta manera deformarlo en cierto grado. Todas las que están marcadas en negro, como se darán cuenta, implican fuerzas que actúan sobre ese sólido. Son las fuerzas que son estas fuerzas las que nos van a interesar en esta actividad, no tanto la deformación debido a temperatura. En particular nos vamos a centrar en fuerzas de compresión, es decir, estas que son capaces de comprimir, y las fuerzas de tensión que también pueden deformar nuestro sistema. Bueno, vamos a platicar un poco de las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión. Y sobre todo que vamos a analizarlo desde el punto de vista más sencillo, el más simple para describir estas fuerzas. Entonces imaginemos que tenemos un sólido, las barras azules que pongo aquí es lo que representan un sólido. Entonces si tengo fuerzas que se oponen hacia afuera de mi sólido, se dice que mi sistema, que el sólido está sometido a fuerzas de tensión. Por otro lado, si las fuerzas actúan hacia el centro del propio sólido de esta manera, en la dirección longitudinal, entonces estamos hablando de unas fuerzas de compresión. Esta es la manera más sencilla de describir estas fuerzas de tensión y de compresión. Y cuando hablemos acerca de fuerzas de tensión o de compresión, nos estaremos refiriendo precisamente a esta descripción. Entonces imaginemos aquí que tenemos nuestro sólido, sujeto es lo que representa la parte oscura, la parte negra, sujeto mediante alguna pinza y es sometido a unas fuerzas de tensión. Entonces nosotros sabemos que antes de que actúe esa fuerza F, el sólido tiene una determinada longitud inicial, actúa la fuerza, y entonces el sólido se deformó, el sólido se alargó, el sólido cambió en su longitud a una longitud final que llamaré LF. Entonces la manera más sencilla de describir esa deformación que ocurrió debido a la fuerza de tensión es simplemente a través de una diferencia, de una resta entre la longitud final y la longitud inicial. Es decir, la deformación X es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Esta es la manera más sencilla en que se puede describir la deformación de un sistema debido a fuerzas de tensión o de compresión. Esta expresión que está aquí de deformación longitud igual a longitud final menos longitud inicial es igualmente válida en el caso de fuerzas de compresión. La longitud final menos la longitud inicial nos da la deformación. Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la ley de Hooke, que la ley de Hooke precisamente relaciona las fuerzas que actúan con la deformación generada en un sistema muy sencillo. Robert Hooke fue un inglés que vivió entre los años de 1635 y 1703. Es de la misma época de Isaac Newton y es uno de estos grandes personajes en la historia de la ciencia. Entonces, por ejemplo, pongamos esta situación en que tenemos un resorte, el de la izquierda está sin perturbar, sin colgarle nada, están colgados verticalmente, y digamos que este resorte tiene una longitud inicial L0, así llamaremos a esta longitud inicial L0. Después en la figura de en medio le ponemos una pequeña pesita, y lo que observamos es que debido al peso de esta pequeña pesa, el resorte se estira hasta una longitud final LF1, así la denotaremos, LF1. Observen que la longitud del resorte cambió en un valor en X
debido a la acción de esta pequeña pesa. Posteriormente podemos agregarle una segunda pesa, el resorte se estira hasta una longitud final LF2 y lo que observamos es que la longitud del resorte cambió respecto a la inicial en un valor 2x. Todas estas definiciones a partir de la deformación coinciden con nuestra definición anterior para la deformación, simplemente como una diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Recordemos entonces que la deformación no es otra cosa más que la longitud final menos la longitud inicial de nuestro resorte. Aquí estamos hablando de resortes. Incluso es importante mencionarlo que la ley de Hooke es propia de un sistema tan sencillo como un resorte. Observen algo muy interesante. En realidad, cuando colocamos esa pesita, como en nuestro sistema, están actuando dos fuerzas que ahorita las vamos a describir, pero esas fuerzas están en equilibrio, es decir, nuestro resorte no se está moviendo. Colocamos la pesita y permitimos que el resorte se alargue lentamente hasta que lo soltemos y que ya no exista ninguna deformación. No está oscilando nuestro resorte, simplemente permitimos que se desplace lentamente hasta que alcance una posición de equilibrio debido al equilibrio de fuerzas que están actuando. ¿Cuáles fuerzas están actuando? Bueno, pues actúa una fuerza hacia abajo, que es precisamente la generada por el peso de la pesita. Esta es la fuerza precisamente que va a deformar nuestro resorte. Pero al mismo tiempo está actuando una fuerza que se opone a la deformación. Una fuerza que se opone a la deformación, que es hacia arriba, que se opone a la deformación. Y esta fuerza es la que se conoce como una fuerza de restitución. Recuerden, esto es muy importante en la ley de Hooke. En la ley de Hooke se habla de las fuerzas de restitución, y la fuerza de restitución es aquella que se opone a la deformación del resorte. Ahora vamos a tratar de expresar, describir matemáticamente la ley de Hooke. Para ello, lo que vamos a utilizar es nuestro sistema de masa-resorte, donde esta masa la iremos cambiando, lo cual significa que estará actuando sobre nuestro resorte diferentes fuerzas. Y tales diferentes fuerzas van a generar diferentes deformaciones. Entonces aquí en esta gráfica yo estoy poniendo diferentes deformaciones y las fuerzas que las están generando. Entonces, por ejemplo, las primeras deformaciones es de 0.001 metro, 0.002 metros, y ustedes pueden ver claramente qué fuerzas son las que generan tal deformación. Ustedes pueden ver claramente que este comportamiento de nuestro resorte, debido a la acción de esas fuerzas, generan esas deformaciones, y que este comportamiento es lineal, es decir, es el de una línea recta, se comporta como un sistema lineal, así se le denomina. Si cambiáramos el resorte y pusiéramos uno diferente, el comportamiento sería muy parecido, aunque obviamente el crecimiento o la deformación debido a la acción de las fuerzas no sería estrictamente el mismo, pero lo que sí se cumpliría sería el comportamiento lineal en nuestra relación de deformación y fuerza. Entonces, este comportamiento lineal pues se puede escribir matemáticamente mediante la ecuación de una recta, ustedes lo saben, y igual a mx, donde m se refiere precisamente a la inclinación de la recta, la y es lo que se conoce como la variable dependiente, que va en el eje vertical, y la x es la variable independiente, que es la que va en el eje horizontal de la gráfica. De esa manera, la ley de Hooke queda expresada de esta manera, donde F es la fuerza de restitución, que como saben en el sistema internacional se mide en newtons, la K es la constante elástica del resorte, que se mide en newtons por metro, y X es la deformación generada, que se mide también en metros. Observen que el análisis de unidades nos da newton en la izquierda, del lado derecho de la igualdad tenemos newton sobre metro, que corresponde a la K, y los metros de la deformación, que metros con metros se cancelan y nos quedan únicamente unidades de fuerza. Entonces, esto es muy importante mencionar que
En el caso de la ley de Hooke, esa fuerza que está ahí se refiere a la fuerza de restitución. Por eso existe un signo menos en la ecuación de la ley de Hooke, en la expresión de la ley de Hooke. Ese signo menos lo que me está diciendo es que la deformación generada y la fuerza de restitución van en sentidos contrarios. Observen ustedes que si la deformación es hacia abajo, es porque la fuerza de restitución va hacia arriba. Si en cambio lo que hiciéramos nosotros de alguna manera es deformar hacia arriba el resorte, la fuerza de restitución sería hacia abajo. Por eso es el signo menos en nuestra expresión. Entonces simplemente la ley de Hooke queda expresada de esta manera. La fuerza de restitución generada por un resorte es directamente proporcional a la deformación que experimenta. La ley de Hooke es una ley muy sencilla pero muy importante que nos describe un comportamiento lineal entre la deformación y la fuerza de restitución. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. El ejemplo dice lo siguiente. Un resorte sufre una deformación de 2 centímetros cuando se aplica sobre él una fuerza de 10 newtons. Hay que calcular la constante elástica del resorte, la K de la ley de Hooke. Entonces nuestro sistema es este, nuestro resorte, actúa una fuerza que lo deforma y la fuerza, recuerden, hacia arriba, la que se opone a la deformación, es la fuerza de restitución. Nos dicen que la deformación son 2 centímetros, entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestros 2 centímetros a metros para que todo quede expresado en el Sistema Internacional de Unidades. 2 centímetros son igual a 0.02 metros. Entonces aplicamos la ley de Hooke, que fuerza de restitución es igual a menos la constante K por la deformación. Despejamos la K porque es lo que me interesa. La X que está multiplicando en el lado derecho pasa dividiendo al lado izquierdo. Nos queda F entre X igual a menos K. Simplemente volteo y cambio el menos para el otro lado sin ningún problema. K es igual a F entre X con un negativo. Que recuerden que lo que ese negativo me está diciendo es que la fuerza de restitución y la deformación van en sentidos opuestos. Por eso cuando yo sustituyo los valores, ese menos pues simplemente se vuelve positivo porque, insisto, la fuerza y la deformación van en sentidos opuestos. Por lo tanto, alguna de ellas tiene que llevar un signo negativo. Sustituyo los valores, 10 newtons la fuerza, 0.02 metros la deformación, y entonces obtengo que la constante K del resorte, haciendo la operación, son 500 newtons por metro. Ese es el valor de la constante K. Además nos preguntan qué deformación sufre el resorte anterior si se aplica una fuerza de 0.25 newtons. Es decir, al mismo resorte ahora le aplicamos una fuerza de 0.25 newtons. Entonces, este resorte nuevamente cumple la ley de Hooke, donde ahora ya conocemos cuál es el valor de la constante K del resorte, que es 500 newtons sobre metro. Entonces lo que nos interesa es despejar la deformación, hacemos los pasos necesarios, sustituimos los valores. X igual a negativo de 0.25 newtons entre 500 newtons sobre metro. Vamos a jugar un poco con las unidades. Al hacer la división de valores, 0.25 entre 500 nos da 0.0005, pero vamos a ver qué unidades nos da. Le colocamos la famosa muletilla al newton que está arriba, que todavía está como entero. Hacemos ley del sándwich, que recordarán ustedes que es extremos por extremos y van arriba, medios por medios van abajo. Y lo que obtenemos es que se cancelan los newtons y obtenemos que la deformación es 0.0005 metros. El negativo, nuevamente, ¿el negativo a qué se refiere? El negativo se refiere a que esa deformación va en sentido opuesto a la fuerza aplicada. Ese es el único sentido que tiene ese signo negativo. Entonces, el valor de la deformación es equivalente a 0.5 milímetros, a medio milímetro, e insisto que el signo menos significa que la deformación va en el sentido opuesto en el que actúa la fuerza.